Te pedimos, Señor, que en este momento el Espíritu Santo pueda operar en nuestros corazones, que podamos salir, Señor, de acá administrados, Señor, con esta palabra, ministrados, Señor, con esta palabra que tú nos traes en esta noche. Bendícenos, Señor, guárdanos en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. En esta noche doy gracias en primer lugar por el privilegio que me dan de poder predicar la palabra del Señor. Y quiero que podamos estudiar acerca de un tema. Y el tema es hablar, pensar y actuar como Cristo. Ese es el tema de esta noche. Hablar, pensar y actuar como Cristo. Y quiero que podamos abrir nuestras Biblias al primer libro de Corintios. Vamos a estudiar solamente en el capítulo 1 un pasaje. Primer libro de Corintios, capítulo 1, en el versículo 10. ¿Me dicen amén, hermano, cuando lo tengamos? Amén. Primer libro de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Y dice la palabra del Señor: Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra. Así como dijo el pastor, ¿verdad? Que quizás muchos pensarán que no hay de dónde predicar, y aquí nosotros tenemos, ¿verdad?, una palabra para poderla traer a nuestra vida y para poderla poner en práctica. El carácter de la iglesia local es la suma del carácter que estamos acá en todos los miembros, ya que cada uno, aunque somos diferentes, formamos lo que es el cuerpo de Cristo. Y en una iglesia local también, así como está el trigo, también está la cizaña, y también puede crecer junta. Es decir, que hay miembros, no me gustaría decirlo, ¿verdad?, pero la palabra del Señor nos dice, también hay miembros que no son salvos y miembros que sí son salvos. La cizaña puede dañar o también puede ahogar al trigo. Lo más lógico, ¿verdad?, que sería poder arrancar la cizaña. Pero a la vez, si nosotros arrancamos la cizaña, el trigo que aún no está maduro puede ser que esté muy pegado a la cizaña. Y si se arranca la cizaña, también se puede arrancar lo que es el trigo. A simple vista los dos son iguales, tanto el trigo y tanto la cizaña, pero los dos dan frutos diferentes. El fruto del trigo es un fruto dulce, pero el fruto de la cizaña es un fruto amargo. Y ahí están esos dos que crecen juntos. La diferencia es solamente una apariencia, el uno con el otro. Pero la característica mayor que nosotros podemos ver es ese fruto, ¿verdad? El dar un fruto dulce y el otro un fruto amargo. Si somos personas salvas, hermanos, ¿qué debemos hacer si la cizaña quiere dañarnos o ahogarnos? Y esas muchas preguntas pueden surgir, ¿verdad?, acerca de aquella parábola que Jesús enseñó a sus discípulos. Pero sabemos nosotros que esta es una artimaña que el enemigo está usando y comenzará a ocasionar división a la misma iglesia de Dios, y si no estamos preparados, nos va a hacer caer fácilmente. Ahora que ya tenemos abiertas nuestras Biblias al primer libro de Corintios, en el capítulo 1, versículo 10, quiero que podamos a lo menos estudiar 3 puntos que nos habla este pasaje. Y el primer punto que nos habla este pasaje lo encontramos y dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Que habléis todos una misma cosa. Aquí no nos dice que tenemos que hablar, ¿verdad? Pero Pablo, lleno del Espíritu Santo, les dice a ellos de qué es lo que tienen que hablar.
Y vamos a abrir ahí nuestras Biblias a un pasaje, ahí mismo donde estamos, y dice en el versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se hagan vana la cruz de Cristo. Pero ya vamos a ver este pasaje. ¿Qué debemos de hablar nosotros? La palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que hablar con salmos, tenemos que hablar con himnos y tenemos que hablar con cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios con todo nuestro corazón. Pero aquí entramos ya nosotros como iglesia. ¿Qué estamos hablando nosotros como iglesia? Y fíjese que el error más grande que la persona puede cometer es acerca de lo que nos dice Proverbios. Y quiero que abramos nuestras Biblias ahí en Proverbios 20, 19. Libro de Proverbios en el capítulo 20, en el versículo 19. Si alguien me lo puede leer con una voz fuerte, le agradecería mucho. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que el que anda en chismes descubre el secreto. Eso es lo que el Señor nos manda a nosotros, a que hablemos una misma cosa y todos vamos a comenzar a chismear, ¿verdad? Acerca del hermano, acerca de la hermana, acerca del hermano Giovanni, acerca de cualquier persona en la iglesia. A eso nos manda la palabra del Señor cuando dice, y habléis una misma cosa, ¿verdad que no? La palabra del Señor nos dice que el que anda en chismes descubre el secreto, pero hay una palabra que dice al final, ahí en versículo 19, no te entremetas pues, aquel que es fácil, ¿verdad? Fíjese que hay algunos ejemplos, ¿verdad?, acerca de este tipo de personas. Hay unos que son bien persuasivos y comienzan a decir, yo sé que no es cosa mía, pero se lo voy a contar a usted con toda confianza. Y a nosotros que no nos gusta, ¿verdad?, ponemos más atención a lo que nos va a decir la persona de la otra persona que poner atención a la palabra del Señor. Y así pueden surgir muchos ejemplos. Mira, hermanito, esto que yo le voy a contar es muy confidencial. Se lo voy a contar a usted por la confianza que le tengo. Pero sabe que lo que quiere decir es que lo va a contar un chisme a esta persona. Muy interesante, por supuesto, muy interesante. Entonces a cualquiera que se lo repita esta misma persona también le va a decir, mire, hermanita, la fulana de tal me dijo que es confidencial y se lo voy a decir a usted también. Y esto es muy confidencial, no se lo voy a decir. Y así se va a ir regando, ¿verdad?, esta situación. O el típico, ¿verdad? Esto es lo más típico que se puede escuchar de una persona cuando comienza y quiere hablar de otra persona. Hermanito, fíjese, se lo voy a decir. He escuchado de fuentes que son muy confiables acerca de lo que le voy a decir en este momento. Pero sabe que de esta manera ella no se está echando la culpa, sino que está metiendo ya a un tercero. A un tercero está metiendo. O le quiero contar esto, pero saca su propia conclusión. Yo solamente se lo voy a contar y saca usted su propia conclusión. No se hace responsable de las conclusiones que las personas puedan sacar. Yo lo conté al hermano, allá a ver ella con lo que salió. O otra, ¿verdad?, también, que es muy agradable, nuestro hermanito, mire, supo lo que hizo el hermano Giovanni. ¿Qué, hermanito? ¿Qué es lo que hizo? ¿O qué, hermanito? ¿Verdad? No solo las hermanas, sino que los hermanos también estamos involucrados en esa situación. ¿Y qué hizo el hermano? Ya comenzamos a hablar. No te entremetas con el suelto de lenguas. ¿Qué es lo que podemos aprender nosotros en este punto, hermanos? Si somos la iglesia del Señor, tenemos que hablar una misma cosa. ¿Y qué es lo que tenemos que hablar, hermanos? Acerca de la palabra
del Señor. Eso tenemos que estar hablando cada uno de nosotros. No comenzar a sacar conclusiones de alguien que nos haya dicho algo. Y dice el libro de Proverbios, ya que estamos ahí en el capítulo 22, en el versículo 1, y dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Qué tremendo, ¿verdad? Es que tienen, aquella hermana es bien chismosa, no te vayas a meter con aquella, no le vas a decir absoluto. Es mejor, dice, es de más estima el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Como la iglesia de Dios. ¿Estamos hablando una misma cosa? Sí, estamos hablando una misma cosa, podemos decir. Pero ocupamos a otras personas, ¿sabe? Y ya lo vamos a ver a continuación, porque nos habla en un segundo punto también. Ahí mismo, volvamos al pasaje donde estamos en Primera de Corintios, en el capítulo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no, ¿cómo dice? Y que no haya entre vosotros divisiones. Entonces, la pregunta es, ¿qué es división? Comenzamos y lo buscamos primero en un diccionario secular, ¿verdad? Y es la separación o reparto de un todo en varias fracciones. División es discordia y es todo lo contrario a unión. ¿Y qué es lo contrario a unión? Desunión. Hablando acerca de la diversidad, hablando acerca de la variedad, son divisiones de intereses. Y aquí es donde cae, ¿verdad? Que ahora ya no podemos dividir un hombre y una mujer. Y ahora, porque hay diversidad, ya las mujeres quieren ser hombres y los hombres quieren ser mujeres. Pero eso es acerca de hablar de la diversidad, de división de intereses en las matemáticas. Para aquellos que les gustan las matemáticas, es la operación que consiste en averiguar cuántas veces el divisor está contenido del dividendo. Muchas caras de signos de interrogación, ¿verdad? Porque algunos quizás pasamos de noche esta materia. Pero esto es división. Pero para el militar también es una unidad militar formada por 2 o más regimientos de brigada. Para el deportista, división, cada uno de los grupos que compiten según su categoría, los equipos o los deportes, ¿verdad? Vamos a hacer una división. Vamos a jugar aquí y vamos a jugar contra de las otras personas. La división, hermanos, como su nombre lo indica, trata de una o de más divisiones, es decir, muchas formas de pensar con respecto a un mismo asunto. Eso es división. División, un mismo asunto. Hay muchas personas, ya dijimos, en el cuerpo de Cristo. Cada quien tiene su forma de pensar. Pero ¿qué está diciendo Pablo a esta iglesia? ¿Qué le está diciendo a esta iglesia? Que no haya divisiones entre vosotros. Pero más adelante dice algo muy interesante en el capítulo 11, Primera de Corintios 11, y me llama la atención porque aquí les dice no haya divisiones, pero más adelante da una respuesta acerca de esto. El versículo 17, ya todo lo tenemos, amén. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, ¿qué dice? Oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, dice el apóstol Pablo. Pero dice el versículo 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados.
¿Qué dijimos acerca y al principio, hace algunos minutos, sobre la cizaña y sobre el trigo? Crecen juntos. Uno da un fruto dulce, el otro da un fruto amargo. ¿Qué está diciendo acá? Es necesario que haya entre vosotros divisiones. ¿Para qué? Para probar a aquellos que en verdad son fieles, ¿verdad? Fíjense que el día de ayer lo dije, lo voy a decir ahora también. No la predicación de ayer, pero solamente un punto. Les dije que yo he estado en esta iglesia durante 21 años. Aquí. Yo no conozco qué es andar de iglesia en iglesia en lo personal. Yo no lo conozco. Yo estoy recibiendo clases, porque quizás muchos me han visto en un tabernáculo que está aquí por Mexicanos, sobre la Búfalo. Ahí estoy recibiendo clases. Pero yo le digo al pastor de ahí, a los pastores que me dan clases, somos parte del cuerpo, pero mi iglesia está allá en San Ramón. Allá es donde me reúno. Aquí solamente el Señor me ha enviado para poder aprender. Pero allá, en la iglesia de San Ramón, es donde Dios me ha enviado a batallar, ¿verdad? A echar el hombro a los hermanos. Entonces, pero vemos nosotros que aquí hay una palabra muy importante, disensión. Que haya entre vosotros disensiones. Ya no dice divisiones, ¿verdad? Sino que disensiones. Y disensión es una oposición en desacuerdo, disputa entre las personas. Puede ser una disensión de poder, puede ser en la iglesia, tanto en la iglesia también como habrán personas maduras, también habrán personas inmaduras, pero es preciso que estén estas personas ahí, porque ahí vamos a ver quiénes son los que son aprobados. Aquellos que no son orgullosos, ¿verdad? Que no es que nosotros lo queremos hacer así, es que nosotros no lo que dice el hermano, nosotros queremos, es que no es así, ¿verdad? Nosotros sabemos que en un ministerio hay un líder, y el líder si nos dice, mire, tiene que hacer esto, lo tenemos que hacer, ¿verdad? Con el mayor gusto, no tenemos que renegar, que lo quiero hacer a mi manera. Que dice la palabra del Señor, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que en verdad son aprobados. Y aquella persona que causa división, entonces podemos decirlo en pocas palabras, no está aprobada, hermanita, hermanito. Hemos escuchado las predicaciones del pastor los domingos. Es preciso que vea sus caminos cómo está. Véalo cómo está caminando. Si las cosas las está haciendo para Dios o las cosas las está haciendo para usted. Entonces, ahí estamos en esa situación. No deje que esta disensión pueda impedir el crecimiento. ¿Por qué las divisiones impiden el crecimiento? Porque las personas comienzan a decir, bueno, este grupo de aquí para allá nos vamos a llevar bien. Y este grupo para acá vamos a ser mejores, ¿verdad?, que los que están allá. Si somos todos uno, dice. Somos uno en el Señor. Y en el cuerpo de Cristo somos una sola persona. No vemos nosotros por qué, ¿verdad? Si la persona lo quiere hacer y lo hace para el Señor, amén, vamos a apoyar a esta persona. Pero qué difícil, ¿verdad? Aquella persona orgullosa, ¿verdad? Y que dice, no, ya no quiero absolutamente nada con ellos. Manifiesto entre vosotros los que son aprobados. En tercer lugar, hermanos, si nosotros sabemos que tenemos que hablar una misma cosa y que no tiene que haber divisiones entre nosotros, que dice la palabra del Señor allá en Primera de Corintios 10, primer libro de Corintios en el capítulo 1, versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y aquí tenemos nosotros el tercer punto, sino que estéis, dice,
estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Muchos predicadores, ¿verdad?, predican y dicen: hermanos, tenemos que estar unidos, tenemos que estar en unidad. Pero ¿cómo nosotros vamos a estar en unidad? Y aquí nos da dos referencias muy importantes. Debemos de estar unidos en dos áreas. En primer lugar, dice la palabra del Señor, sino que estéis perfectamente unidos. ¿Cómo? En una misma. Veamos qué dice 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? La respuesta: mas nosotros, hablando de los creyentes, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Todo aquel que ha confesado como Señor y Salvador al Señor Jesucristo tiene su mente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo está en usted y el Espíritu Santo está en mí. Y el Señor nos habla a través de sus palabras. Tener la mente de Cristo implica saber lo que Él piensa, cuáles son sus planes. También, y los planes que tiene para nosotros, aún saber qué espera de nosotros. ¿Cómo voy a saber yo qué es lo que espera Dios de mí? ¿Qué es lo que está esperando Dios? Bueno, la única respuesta que le tengo, aquí está en la palabra del Señor. Búsquelo ahí. Y ahí va a saber usted qué es lo que Dios quiere para su vida. Ahora ya nosotros no vivimos para nosotros. El apóstol Pablo dijo: porque ya no vivo yo. Ya este cuerpo, yo le dije, ya no. Ya estoy muerto a este cuerpo, dice Pablo. Mas Cristo vive en mí. Entonces, y si Cristo vive en mí, tengo la mente de Él. El tema, yo les dije, ¿verdad?, que vamos a hablar acerca de hablar, pensar y actuar como Cristo. Ahora nosotros estamos en actuar, ahora tenemos su mente, ahora tenemos sus pensamientos también en nosotros. Pero no es que algo mágico, ¿verdad?, y alguien nos va a hablar. No. Acá nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra del Señor. Aquí es lo que Dios me va a hablar. Aquí está en su palabra. Entonces vemos nosotros que si nosotros entendiéramos a cabalidad esto, hermano, crean que nuestras vidas cambiarían por completo. Nuestras relaciones con los demás serían diferentes. ¿Por qué? Porque miraríamos a nuestro prójimo así como Cristo lo vería. Así lo viéramos nosotros. Pero vemos a la persona, no, yo no lo quiero ver a esta persona. Ya. Y cuando va entrando a la iglesia, ¿verdad?, y viene uno caminando y ahí viene este otra vez. No, hombre, qué tremendo, ¿verdad?, que se puede expresar una persona así, porque somos hermanos. ¿O no somos hermanos? Somos hermanos en Cristo y tal somos el cuerpo de Cristo. Tenemos una responsabilidad grande como iglesia. Dios espera una iglesia, dice, sin mancha y sin arruga. Pero ¿cómo está ahora la iglesia del Señor? ¿Cómo está la iglesia de Dios? Caminamos, andamos, pero no sabemos para dónde vamos. Yo el día lunes me invitaron porque una persona iba a dar un testimonio y me invitaron al culto y fue a escuchar. Y qué impresionante, y me llenó tanto ese testimonio que dio esa persona. Un joven de 26 años, y dice que él desde la edad de los 14 años comenzó a andar en lo que eran las drogas, comenzó a andar en lo que era el alcohol y se asoció con personas
que no debía de asociarse. Tanto que también se involucró en las drogas. Pero él decía, pero yo iba a la iglesia. Todos los domingos, ahí estaba yo sentado en la iglesia. Me decían hermano, pero yo si moría, dijo este joven, yo iba al mismísimo infierno. Dice que era tanta de la compañía que él tenía, era tanto que lo incitaban a él, que dice que él compró dos cosas. En primero dice que compró un puño americano para poder andar con ellos. Y en segundo lugar, compró una navaja. Andaba con su puño americano ahí en su mano y andaba con su navaja. Pero veía a estas personas todavía que él le hacía falta algo. Y él dice que pertenecía a una banda que fue muy conocida, no sé si está todavía, que se llamaban Los Pelones o Los Rapados, no sé si usted lo habrá conocido. Pero ahí operaba esta persona. Y dice que él de repente porque así se llamaba la organización donde él estaba, Los Pelones, se rapó todo el pelo. Y la gente cuando dice que lo vio en la iglesia, cambió su look, ¿verdad? Tal vez va cambiando. Y ahí estaba él, esta persona, siempre en la iglesia. Y dice que de repente sentía que algo le faltaba, porque dice que era todo delgado. Comenzó a ir al gimnasio. Comenzó. Y quiso aparentar algo de lo que él no era. Quiso parecerse rudo, así como los demás compañeros de él en la organización estaban. Y se comenzaba a hacer ejercicio. Y a la hora que él hacía ejercicio, comenzaba a pensar todo el daño que iba a hacerle a las personas. Y él estaba en la iglesia. Y cantaba en la iglesia, dice él. Y de repente dice que pasaron los años y cuando llegó la edad de 21 años, sus padres se convirtieron al Señor. Cuando los padres se convierten al Señor, comienzan a influenciarlo a él. Ya tenía él 21 años. Los padres dijeron, vamos a cambiar nuestra vida, aceptaron al Señor, hicieron un cambio radical en su vida y el papá comenzó a hablar con esta persona. Y le dijo, hijo, acepta a Jesucristo como tu Salvador. Porque él sabía, los padres sabían en las andadas que él, es que no te va a llevar, no, pero es que si voy a la iglesia, ahí estoy reuniéndome y con eso quería compensarlo él todo. Dice que de repente le dijo, andaba dice con una muchacha y ahí estaban en la casa y la muchacha también cargó Dios las palabras en su corazón y le dijo, mira, aceptá a Jesucristo como Salvador personal, aceptarlo. Y él dijo, vamos a hacer una cosa, si él quiere que lo acepte como único y suficiente Salvador personal, que me pegue un balazo. O más bien, yo me lo voy a pegar y yo voy a decir, Señor, yo te acepto, y hasta ahí se terminó todo. Imagínense una persona que andaba en una locura completa, ¿verdad? Dice que le suena el celular, hey pelón, porque así le dicen a esta persona, o le decían, ¿verdad? Porque ya no, hey pelón, mira, te necesitamos. Dice que eso como de las 9:30, él estaba con los amigos y de repente dice que sintió algo caliente aquí. Y dice que era una bala que le traspasó aquí y le dañó la cervical. Explicó la cervical 4 y la cervical 5. La hermana Rosa Isela, la verdad que es doctora, y nos puede decir qué es eso. Y dice que cuando dañó eso, ya no se pudo parar y cayó de espalda. Aquella persona que iba al gimnasio, que tenía su puño americano, que tenía su navaja y que andaba dañando a las personas, fue postrado en el suelo. Y él con estas palabras dijo, y aquel pelón, aquel que se iba a ir al infierno, casi se iba al infierno, porque dice que camino iba al hospital, él logró reaccionar y hubo unas palabras, dice, que resonaban en su mente: acepta a Jesucristo como tu Salvador personal. Y esta persona dijo, pero es que yo voy a la iglesia, acepta al Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Y dice que de repente
se noqueó, ¿verdad? Comenzaron a revivirlo a esta persona y otra vez volvió a reaccionar. Y él dijo, el Señor me ha dado una oportunidad. Y él dijo que cuando el Señor Jesucristo viene a nuestra vida, da un cambio completo. Y dice que de repente, él dice, sí, yo lo voy a aceptar como Salvador personal. Y si usted viera a este joven ahora cómo anda, yo creo que usted le va a preguntar lo mismo que yo le pregunté. Hey, mira, le digo, ¿y vos así naciste en silla de ruedas? No, me dijo, yo no nací en silla de ruedas. Y entonces cuando dio él ese testimonio, entonces yo comprendí por qué él estaba en una silla de ruedas. Pero dice que estando ahí en el hospital, los médicos dijeron, mire, esta persona va a quedar cuadraplégica, 3, 4 meses, lo mucho que le va a durar. Los papás comenzaron a orar, él comenzó a orar también, y dice que de repente él comenzó a hablar. Mi voz original, dijo, no necesité ningún aparato y pude hablar. Y dice que hizo un pacto con el Señor, que pudiera caminar, pudiera mover todos sus miembros. Pero, dice él, el Señor solamente me ha permitido de esta parte para arriba poder moverme. Pero esta silla de ruedas no me impide poder predicar la palabra del Señor. Imagínense. Ahora usted lo mira a él solo anda levantando las manos, alabando al Señor. ¿Por qué? Porque él dijo, es que aunque sean mis manos, el Señor me las ha regalado y me ha regalado la voz y yo les voy a predicar también a aquellas personas. Qué impresionante, y a mí me llamó tanto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, si decimos que somos el cuerpo de Cristo, ahora tenemos, yo digo, yo tengo mis pies, ahora yo tengo mis manos, ahora yo tengo mi voz, entonces puedo predicar la palabra del Señor. Y ahora que yo tengo la mente de Cristo, esto mismo también, transmitirlo a las demás personas. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que nosotros tenemos dos naturalezas, la naturaleza pecaminosa y la naturaleza espiritual. Si nosotros alimentamos más a la naturaleza pecaminosa, podemos ser cizaña, hermano. Podemos ser cizaña en medio del trigo y comenzar a causar división, comenzar a no poder hablar una misma cosa. Pero si nosotros predomina la espiritual, sabemos que Dios es el que nos va a ministrar a cada uno de nosotros. Pero también, hermanos, dice allá en Primera de Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Ya sabemos cómo, en una misma mente, pero también sigue diciendo, y en un mismo parecer. El Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Tenemos ahora la mente de Cristo, pero dice que estemos juntos en un mismo parecer, en un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para su vida? ¿Sabe cuál es el propósito que tiene Dios para su vida? Entonces, tenga la mente de Cristo. No movernos en formas opuestas, ya que si nosotros decimos que vamos a trabajar, bueno, yo voy a trabajar aquí, pero hay que vean las otras personas de qué van a trabajar. No vamos a poder caminar bien. Los hermanitos, yo creo que este domingo toca, o hasta el próximo domingo, lo que es la comida. Yo creo que al ministerio de discipulado toca. Ya estamos ahí entonces. Entonces, ministerio de discipulado este domingo, aprovechando el anuncio, ¿o no? Carne asada dicen que van a vender. Entonces, imagínense, los del discipulado dijeran, ay, no, es que, y carne asada van a hacer. ¿Y por qué no hacen hamburguesa? ¿Y por qué no hacen? Y de repente se, ay, qué feo. Ay, no, y esto es lo que hicieron. En un
mismo parecer. Todos sabemos que es para gloria del Señor, porque sabemos que ya se tomó una parte de lo que hizo escuela dominical y ya se puso para la construcción, en un mismo parecer. Fíjese, hermano, que tenemos nosotros que trabajar en armonía. Si algo he aprendido yo de los músicos de acá de la iglesia, es que cuando no hay armonía en una alabanza, hermano, si uno va para un lado y el otro va para el otro, solo se oye una distorsión. Una distorsión se escucha. Pero mientras todos buscamos una misma nota, mientras todos buscamos una misma armonía, todo va a ir funcionando bien. Y la iglesia va siendo ministrada también. Quiero que veamos en un pasaje allá en Jueces. Ayer hasta se me olvidó este pasaje y ahí lo tenía. Y después dije, no se lo dije a los hermanos, ahora se lo voy a decir. Jueces capítulo 17, versículo 6. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Habíamos hablado ayer que ya había surgido una nueva generación, pero dice algo muy llamativo ahí. En aquellos días no había rey en Israel. ¿Y cómo dice? Bueno, a mí me parece que hagamos esto. Y el otro, ¿verdad? Bueno, a mí me parece, a mi opinión, hermano, que lo que usted dijo no es así, sino que a mí me parece que es así. Y viene la otra persona, mire, hermanito, ni usted ni usted. Esto se tiene que ser así. Qué tremendo, ¿verdad? En esa situación. Y de repente que no se queda con eso, sino que ya comienza el pleito, ¿verdad? Y ya comienza el problema, ya comienza la discordia. Bueno, pues si entonces no es esto, no se va a hacer absoluta, se paraliza la obra. Y aquí nosotros, dice, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Pero mientras no nos definimos nosotros en si tenemos el parecer, ¿verdad? Tenemos un mismo parecer, esto no va a caminar, hermano. No va a caminar porque no va a caminar. ¿Por qué? Porque ya tenemos nosotros acá la palabra del Señor y nos dice que tenemos que estar, hermanito, fíjese que está bien lo que usted dijo, pero añadamos a eso que dijo algo más. Esta es mi opinión y una armonía. A mí fíjese que no me gusta estar en reuniones que comienza y cada quien quiere hacer lo que ellos quieren hacer. A mí en lo personal no me gusta. O cuando me llama, mire hermanito, queremos tener una reunión con usted. Y yo tiemblo. No me gusta. ¿Por qué? Porque sé que no vamos a tener un mismo parecer. Pero tanto que tenemos la mente de Cristo, el Señor nos va a ir dando sabiduría para poder ser guiados, ¿verdad?, en esta situación. Y busquemos otro pasaje ahí en Romanos capítulo 12, en el versículo 16. Ya vamos a terminar, hermano, no se me preocupe. Romanos 12, 16. Ya va a ir a echarle más agua a los frijoles. 12, 16. Sí, pues sí, no sé si esto está pensando, ¿verdad? O si ya va a cerrar ahí la pupusería, ¿qué va a comer? Calma, ¿verdad? Todavía no. Romanos 12, 16 dice, hay una palabra que me es muy grata acá. ¿Cómo dice? ¿Cómo empieza este pasaje? Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Qué tremendo. No seáis altivos. ¿Por qué? Una persona altiva, hermano, es una persona que causa división. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no se hace como yo digo, pues? Y se va a hacer así y así se va a hacer. No se puede. No se puede eso. ¿Por qué? Asociándonos con los humildes. El Señor dice que nos ha dado, sí, claro, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder. Y ahí hay una palabra, amor. Ser amorosos con las personas, asociándonos, dice, con las personas. Pero ahí dice con los humildes.
Iglesia, debemos nosotros crecer y seguir la verdad, porque nosotros somos el cuerpo, pero la cabeza es Cristo. Y si el cuerpo se quiere mover para un lado y el Señor dice no, es que las cosas se van a hacer así como están en la palabra. Quiero terminar con un pasaje ya en Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 15 al 16. Efesios 4, versículo 15 al 16, y dice: sino que siguiendo la verdad, ¿cómo dice? En amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué quiere el Señor, hermanos, como iglesia? Que podamos nosotros ser edificados en amor. Hermanos, se va a hacer carne asada. Amén, hermana. Anóteme 2 platos, pero no ahorita, ¿verdad? No, a mí anóteme 3 platos, a mí anóteme 4 platos, a mí anóteme 5 platos, hermanita, es para la obra del Señor. Vamos. Qué buena quedó esta carne, aunque ya hasta me zafó el diente, pero qué rica, ¿verdad? Crezcamos y seamos edificados, hermanos, en amor. ¿Por qué? Si nosotros somos miembros. Imagínense, venimos, ¿verdad?, acá a la casa del Señor todos empurrados. Si aquí venimos nosotros a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si usted no ha venido a eso, mire, se ha equivocado. Porque acá nosotros venimos a recargarnos. Aquí nosotros venimos a ser edificados. Hemos aprendido que como iglesia debemos de hablar una misma cosa, a no calumniarnos, ¿verdad? Que es el problema más grande que una iglesia puede haber, porque eso causa división. A no ser causa de división, ya que la división produce fracaso y produce ruina en la vida. Siendo unidos, hermanos, en una misma mente y en un mismo parecer, sabiendo que tenemos nosotros la mente de Cristo y lo que tenemos que saber es su palabra. Debemos nosotros hablar, debemos nosotros pensar y debemos nosotros actuar como Cristo. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, por esta palabra.